Gracias por la presencia, por acompañarnos y muchas gracias al museo por esta invitación. Vamos a intentar como dialogar también, si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta, interrúmpanos cuando quieran. Queremos compartir un poco del trabajo que nosotros hacemos. Como decía Doris, yo soy lingüista, he estado trabajando en la documentación y la descripción de lenguas indígenas, específicamente de la región amazónica de Colombia. Y Ricardo trabaja una cuestión más antropológica, preguntándose sobre las dinámicas de interacción de estos grupos indígenas. Entonces, hemos trabajado juntos en los últimos años. Los dos hacemos parte del cuerpo de investigadores de del Instituto Caro y Cuervo, que es una institución adscrita al Ministerio de Cultura, alguno de sus propósitos es hacer promoción de la diversidad lingüística en Colombia. Y yo trabajo también en la Universidad de los Andes, nos pueden buscar cuando quieran para que sigamos dialogando. Y en conjunto también hacemos parte de la Fundación Tinigua, que es una fundación que hemos creado para la promoción de la diversidad étnica y lingüística en Colombia. Más adelante les vamos al final a dar un poquito como de propaganda al respecto. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, gracias a Doris por la invitación. En esta charla vamos a intentar plantear como una discusión permanente entre lengua, diversidad lingüística, cultura y un poco pensarnos el tema de la identidad. No solo como país, como nación que tiene una cantidad de lenguas diferentes al español, sino también mirar cómo son esas relaciones de identidad, de la configuración que hacen los diferentes actores, digamos, o miembros de grupos indígenas con los que nosotros hemos trabajado en el BOUPES, porque creemos que desde ahí podemos pensarnos un poco como nación y como sujetos también, ¿no? Ir más allá del lugar común en que caemos siempre que decimos, sí, creemos que tenemos un ancestro indígena, ¿no? Porque somos una mezcla, pero ¿eso qué significa en términos lingüísticos y en términos culturales? Entonces vamos a estar haciendo como un diálogo permanente en ese sentido. Bien, entonces, como introdujo Doris, vamos a preguntarnos sobre redes de interacción, desde la lengua, desde la cultura y también cómo podemos ver rastros. La invitación de Doris era un poco a pensarnos sobre lenguas que ya no se hablan en Colombia, dado que nos preguntamos más sobre prehistoria en este tipo de espacios, ¿no? Pero también quisiéramos pensarnos cómo desde la prehistoria podemos preguntarnos sobre nuestro estado actual. Y decidimos poner en el título de la presentación lenguas dormidas y lenguas en peligro, porque esa categoría de lenguas muertas que se utiliza tradicionalmente también está siendo como replanteada, porque en diferentes partes del mundo hay lenguas que se están revitalizando, que se están retomando incluso, que dejaron de hablarse hace varias décadas o hace varias generaciones, pero ahora se están volviendo a hablar, como es el caso del muisca, por ejemplo, aquí muy cerca, o en Brasil hay una lengua que se llama Kiriri, que es una lengua que se dejó hablar hace más de 5 generaciones, pero algunos profesores de la comunidad y algunos lingüistas y antropólogos brasileños están haciendo un trabajo de recuperación de esa lengua a partir de el diálogo que tienen los payés o los chamanes con los espíritus. Entonces, pues que ha sido un proceso muy largo y por eso decidimos hablar más bien de lenguas dormidas, ¿no? Y lenguas en peligro, que es con las que trabajamos actualmente. Bueno, vamos a empezar como a hacer un recorrido rápido sobre la diversidad de lenguas que hay en Colombia. Colombia es un país geográficamente privilegiado en el sentido en que si seguimos cómo fue la población de las Américas, las teorías dicen que las primeras poblaciones entraron por el Istmo de Panamá del cono sur de América y después una población tardía que vino por aquí, por el Océano Pacífico, pero por esta parte baja. Pero inicialmente nos pensamos que toda la diversidad que existe, en el cono sur de América, mucha de esa diversidad tuvo que haber pasado por Colombia. Y también la diversidad ecológica que hay en Colombia ha permitido también que los grupos se fueron aislando y se fueron diversificando a tal punto que hablamos de lenguas distintas.
Solamente una anotación rápida antes de continuar. Cuando hablamos de lenguas, nos referimos, académicamente significa lo mismo que cuando nosotros decimos idiomas. Digamos que socialmente asociamos idiomas como algo que tiene más prestigio y lengua algo que tiene menos prestigio. Académicamente no tenemos distinción de prestigio. Entonces, cuando hablamos de lenguas, hablamos de idiomas, y cuando hablamos de dialectos, hablamos de variedad de una misma lengua. Entonces, por ejemplo, mi dialecto es el caleño. Yo tengo una variedad del español, que es de Cali. Y así, bueno, todos los dialectos que existen en esta región. Entonces, asimismo, cuando hablamos de lenguas indígenas, las lenguas indígenas también tienen sus dialectos porque también tienen diferenciaciones dentro de la misma lengua. Entonces, solamente como un apunte rápido para continuar. Entonces, Colombia hace parte como de esta región por la cual pasaron muchísimas lenguas distintas. Y muchas quedaron aquí, muchas ya no se hablan, y pues como lingüistas tenemos siempre la esperanza de que la lengua en algún momento algún grupo la retome otra vez, que es el caso de un grupo de jóvenes de aquí de Bogotá que están retomando el muisca, y ellos se reúnen y hablan muisca entre ellos y han tratado de hacer una revitalización de la lengua. Entonces, pues tenemos la esperanza de que siga pasando con otras lenguas, ¿no? En este como dibujo de colores, lo que queremos mostrar un poco es la diversidad tan amplia que hay de lenguas. Cada color representa una familia lingüística distinta. Cuando decimos familias lingüísticas, decimos lenguas que tienen un ancestro común demostrable. Por ejemplo, todas las lenguas indoeuropeas. Entonces, nosotros tenemos un mismo ancestro con el alemán, como con el, bueno, francés es evidente, italiano es evidente, pero incluso estas otras lenguas que para nosotros no es tan evidente, ¿no? El mismo ancestro del inglés es el ancestro nuestro, que nos diversificamos. Entonces, a ese ancestro común, a todas las lenguas que pertenecemos a un mismo ancestro le llamamos familia lingüística, y lo que vemos en este dibujo son colores de las diferentes familias que hay en el cono sur. Lo interesante es que la mayoría de la diversidad la vemos en la región amazónica, todo esto le llamamos la cuenca amazónica, y sobre todo en el noroeste amazónico hay muchísima diversidad. Y si nosotros nos acercamos un poco al mapa de Colombia, lo que vemos es que en Colombia también la mayor diversidad se encuentra en la región amazónica, que yo creo que sería como el 40% del territorio nacional es Amazonía, y la mayor diversidad está en esa región. Particularmente en la región del Baupés, en Colombia tenemos, pues se llama el departamento del Baupés, pero lingüísticamente hablando estamos hablando de un territorio que también traspasa a Brasil. En una región en donde se hablan lenguas de aproximadamente unas 7 familias lingüísticas distintas, entonces es un territorio bastante pequeño, donde cada uno de nosotros aquí estaría hablando, se identificaría con una lengua distinta. En Colombia, esto también son datos que tenemos que revisar con más estudios, los estudios todavía son muy escasos, pero como la generalización que podemos hacer es que en Colombia se hablan aproximadamente unas 65 lenguas indígenas distintas, y además estaríamos hablando pues de 2 lenguas criollas. Una lengua criolla es una lengua que nace de, digamos, una mezcla de 2 o más lenguas, por ejemplo, el palenquero en San Basilio el Palenque, cuyo, como digamos, los lexemas, como las palabras, son supuestamente base español, pero su gramática, las inflexiones de las palabras y las derivaciones son de lenguas kikongo. Entonces, es un territorio en donde convergían bastantes grupos étnicos distintos que crearon una lengua en común. Entonces, a eso le llamamos una lengua criolla. Entonces, en Colombia habría presencia de 2 lenguas criollas, y además pues español y hablantes de romaní. Entonces tenemos una diversidad grandísima. Estos son datos rápidos que vamos a dar sobre, pues ustedes pueden consultar el censo del DANE después. En
El año pasado, creo que fue en septiembre o en octubre, salió un nuevo censo del DANE, en el cual daban algunas cifras de indígenas que hablan lenguas nativas de sus pueblos. En el 2018 sería como el 64% de los pueblos indígenas de Colombia tienen una lengua indígena. Entonces las lenguas están todo el tiempo en un peligro constante, incluso esas lenguas que creemos que están súper bien, ¿no? Yo soy del Valle y en el Valle nosotros decimos, bueno, existen los indígenas del Cauca y existen los del norte y existen unos en la Amazonía que no sabemos quiénes son. También el sistema educativo permite esto, ¿no? Como a mí en mi colegio me enseñaban, como yo soy del Valle, entonces nos enseñaban los calimas, nos enseñaban la gente de la región que incluso ya no hablan las lenguas. Entonces, pero nunca nos contaron que existe tanta diversidad lingüística. Incluso entonces estos grupos que creemos que están muy bien, que su lengua es muy saludable en el sentido que los niños aprenden la lengua, también están en un riesgo altísimo. El Wayunaiki es la lengua más hablada con mayor número de hablantes en Colombia. El 97% más o menos de los Wayú hablan Wayunaiki, pero ellos están en un riesgo altísimo, ¿no? Creo que son como 200.000 o 300.000 hablantes de la lengua, pero si nosotros vemos ecológicamente ellos cómo están y cómo son tratados, ellos están en un constante riesgo. Y ni hablar pues de lenguas que tienen muchísimo menos hablantes. Entonces, por ejemplo, más adelante les vamos a mostrar, nosotros hemos estado trabajando con Sixto Muñoz, es el último hablante de una lengua que se llama Tinigua. Sixto está muy viejo y él va a morir pronto. Y hay otras lenguas, también hemos estado trabajando con Cavillarí, que tiene aproximadamente unos 50-55 hablantes. Todas las lenguas están en riesgo, unas en mayor riesgo que otras. Bien, una mirada rápida por las familias lingüísticas de Colombia. La familia lingüística chibcha tendría estas lenguas. De estas lenguas, la que puede llegar a estar en peor condición es esta, Cancuamo. Hemos conocido a una persona que es posiblemente el último hablante de Cancuamo. Cancuamo se presume extinta hace unos 40 años y tenemos la esperanza de que esta persona todavía hable la lengua. Lo interesante es que socialmente los cancuamos, quienes se identifican como cancuamos, están en un proceso de intentar rescatar o retomar o revitalizar la lengua, que no sucede con todos los grupos, ¿no? Y es entendible porque pues, la mayoría de nosotros, por ejemplo, en Colombia no hablamos inglés cuando es necesario, comercialmente, económicamente es necesario. Entonces, ¿para qué hablar una lengua que ya supuestamente nadie más va a hablar, ¿no? Entonces, si no tiene como estas necesidades comerciales, entra en mayor peligro la lengua. Otra de las grandes familias o lenguas de las grandes familias lingüísticas amazónicas que existe en Colombia es la familia arawak. De arawak también Cavillarí es una lengua que tiene unos 55 hablantes. Tariana es una lengua que se presume extinta en Colombia, ellos están aquí en la frontera, en el Baupés entre Brasil y Colombia, pero se presume que los dos últimos hablantes de Tariana se pasaron a la frontera y viven ya en Brasil. De la familia Caribe están hablantes de Carijona y hablantes de Yuco o Yucpa. De la familia Barbacoa, que estaría aquí como en la frontera sur de Colombia, entonces Misac, Agua, Totoró. Y en alguna época se habló de esta lengua Sindagua, que no hay registros lingüísticos de cómo era la lengua. Sabemos que existieron por registros arqueológicos, registros históricos, antropológicos, pero no sabemos lingüísticamente cómo era. De la familia Chocó están los Embera, que tienen también unas variedades distintas. La lengua sería Embera y estos serían variedades dialectales, pero lo suficientemente distante, un poco como el español del portugués, que nos podemos entender, pero es suficientemente distante, y el Waunán.
De la familia Guajibo, entonces están los Hidnu, la mayoría están en Venezuela, de los Hidnu, por este lado de acá. Sicuani es una lengua con bastante hablantes, y Cuiva también, y los Guayaberos o los Hiu, que están aquí en esta región. De la familia Sáliva Piaroa estarían los Sálivas en el Bichada, y Piaroa Omaco también hay hablantes aquí en Bichada. De la familia Cacua Nucac estaría el Cacua y el Nucac. Antiguamente a estos grupos les decían Macu. Varios de ustedes tal vez son suficientemente adultos para haber visto un documental que sacaron como a final de los años 90 que hablaban de los Nucac como los últimos nómadas de la Amazonía colombiana. Pero también esta categoría Macu, es importante decir que es una categoría social y que sigue siendo utilizada por los indígenas de estas regiones, ¿no? Entonces, si uno le dice a un indígena, no, esta es una categoría social que es despectiva porque ellos tienen un nivel social inferior, ellos te dicen, no, ellos son Macu, pues porque es normal para ellos y porque esa es una categoría lingüística, ¿no? Entonces te dicen, pues para los lingüistas sí, pero ellos son Macu y lo siguen considerando así. Entonces a los Cacua y Nucac los afiliaban también con estas otras dos lenguas que son una familia lingüística distinta. Acordémonos que familia lingüística son lenguas que están emparentadas y era un poco como si nos emparentáramos nosotros del español con el japonés, que no tienen nada que ver, no hay evidencias lingüísticas para decir que están emparentadas, pero socialmente como los Cacua, los Nucac y estos dos grupos Hup y Yuhup, tienen una orientación de subsistencia de cazadores-recolectores, entonces a todos aquellos que andan en el monte les vamos a llamar Macu. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. La familia Tucano, que es una de las grandes familias también lingüísticas del noroeste amazónico, la mayoría de las lenguas Tucano se hablan en Colombia, solo algunas pocas no tienen presencia en Colombia, sino que se pasaron la frontera algunos a Perú y a Brasil y al Ecuador. La familia Bora Huitoto, donde tenemos estas varias lenguas. Lenguas de la familia Quechua, antes se pensaba que Quechua era una sola lengua con varias distinciones dialectales, ahora los lingüistas se plantean esto como una gran familia porque son tan distantes las lenguas que no podemos decir que son variaciones, es un poco como si dijéramos que el rumano es una variación del español. Entonces los lingüistas empezaron a replantearse esto y plantean que el quechua es una familia lingüística distinta. Entonces, del quechua se habla en Colombia, hay bastantes hablantes de quichua en el sur de Colombia, y algunos hablantes de quechua. Quichua es como la variedad que más hay en el Ecuador, pero también hay hablantes de quechua, que es un hablante de quechua no se puede entender con un hablante de quichua, no son lenguas inteligibles, y hay varios que emigraron de Perú hacia Colombia. Entonces en el sur de Colombia podemos ver bastantes hablantes de quechua y quichua que tienen que hablarse en español porque no se entienden los unos a los otros. Y pues estaría el Inga, que se habla en el Putumayo. Además de eso tenemos presencia de muchas lenguas aisladas. Una lengua aislada es que no le podemos encontrar parentesco con ninguna otra. Nasa en Cauca y también en Nariño algunos, Ticuna en el Amazonas, Kamsá en el Putumayo, Cofán en Amazonas, Yagua en Amazonas, Andoque en el Caquetá, Yaruro en Casanare, en Bichada, Tinigua, originalmente creemos que del Caquetá, pero hoy en día el último hablante vive en el Guaviare. Yurí en el Amazonas y Yarí en el Caquetá. Los Yurí son estos grupos que han estado en aislamiento voluntario, y de cuya lengua no podemos saber mucho tampoco porque ellos han decidido no tener contacto con nadie. Bien, entonces, después de este pasón rápido de cómo es esta situación de diversa en Colombia, vamos a intentar hacer como unas pequeñas referencias de cómo podemos ver rastros de cómo a través de la lengua y de la cultura nosotros también podemos hacer arqueología de qué fue lo que pasó, de cómo fueron las dinámicas de poblamiento, pero también qué quedó en nosotros hoy en día. Una de los pasos a seguir
casi siempre uno los ve en la toponimia, en los topónimos que son los nombres de lugares, ¿no? Entonces, Bogotá, o todos estos que terminan como en esta A aguda en esta región de Cundinamarca y Boyacá, ¿no? Boyacá. Entonces, todo lo que termina en esa A aguda era un locativo, locativo significa como nombre de lugar, y que nosotros podemos ver rastros de eso en las diferentes regiones y que nos permite preguntarnos sobre quiénes eran los pobladores antiguos de allí, si estamos hablando de ancestros afros, si estamos hablando de ancestros indígenas, si estamos hablando de mestizaje. Otro de como de los rastros que nosotros podemos identificar son esas palabras que aún en día persisten en el español que nosotros hablamos, en unos lugares más que otros. Por ejemplo, en el sur de Colombia nosotros tenemos más quechuismos que los que tienen aquí en el centro de Colombia. Entonces, en Bogotá tiende a haber más muisquismos o como palabras que derivan sobre todo del muisca o de alguna lengua chibcha, pero en el sur nosotros usamos muchas palabras quechuas. Por ejemplo, nosotros decimos chuspa. Chuspa en quechua es esa, no sé si han visto como una bolsa que uno se cuelga aquí en la frente y cuelga acá atrás, esa es la chuspa. Para nosotros en el valle una chuspa es únicamente la de papel, ya cuando es de plástico sí es bolsa, pero chuspa es la de papel. O por ejemplo chimbo o chimba, que tienen significados distintos, ¿no? Chimbo podría, o chimba podría venir del chimbana, que sería quichua, o chimpay, que es quechua, que significa cruzar el río, o como eso que está al otro lado, que luego semánticamente fue teniendo esa extensión como el que es capaz de atravesar fronteras, y eso de atravesar fronteras se fue volviendo un poco como eso que es un poco ilegal, o que es un poco ficticio, o de mala calidad. Y a eso le decimos como chimbo, ¿no? El cheque chimbo, pero también chimbo es una trenza que cuelga de un lado, y semánticamente fue una extensión hacia el pene, ¿no? Entonces también el pene se le dice chimbo porque es eso que cuelga de un lado. Aquí también se usa mucho, por ejemplo, guacho o guaricha. Hace poco estuvimos como en una visita en Guatavita y nos decía la guía que guache y guaricha son palabras muiscas. Realmente lo que se piensa es que cuando llegaron los colonizadores a esta región andina, ellos venían desde el Caribe, y en el Caribe ellos traían guaches y guarichas. Las guarichas eran las mujeres indígenas jóvenes, pero era así como lo denominaba un grupo que hablaba alguna lengua caribe. Entonces ellos vinieron y dejaron ese registro de esa palabra aquí, que hoy en día todavía se usa mucho. Bueno, taita es de tata, padre, quechua. Papa, pues que todos decimos papa, incluso nosotros tenemos préstamos incluso del náhuatl, ¿no? Como aguacate, chocolate, tomate, todo eso son palabras náhuatl que llegaron aquí, o palabras arawak que nosotros decimos tiburón, decimos barbecue, decimos, bueno, no decimos casi barbecue, pero o decimos huracán, o decimos hamaca. Todas estas son palabras que eran originalmente taínas, de una lengua arawak, que fueron migrando hacia acá y las hemos incorporado. De lenguas caribes nosotros decimos colibrí, decimos arepa, decimos auyama, decimos mico. De las lenguas tupí guaraní decimos jaguar, decimos maracuyá, decimos piraña, decimos payé. Y sobre todo aquí del muisca, hay varias palabras que se usan, mi migración a Bogotá ha sido muy reciente, entonces soy muy susceptible a todas estas palabras que encuentro que dicen aquí. Entonces, por ejemplo, esto de changua, que es un caldo bastante extraño para mí, que vendría como de una combinación de jie o sie, que es agua, y nugua, que es sal. Entonces esa agua salada era la changua.
Atarbán es una palabra que yo he escuchado muchísimo aquí, que vendría como de taba, todo esto son muisquismos. Entonces, taba, que es como tacaño, un sufijo a, que es tercera persona, entonces aquel que es tacaño, y un proceso sin terminar, o sea, aquel que todavía no ha terminado de ser tacaño, ese era el atarbán. O por ejemplo, chingue también es algo que yo escucho mucho aquí, que vendría de zunga, que es como, le dicen al vestido de baño, pero era como una ropa de mala calidad inicialmente. Totear también, esto es algo muy, como muy popular aquí en Bogotá, escucho mucho que dicen se botó y se toteó. Totear entonces vendría de este muisquismo que es tojotzuka, que es un verbo transitivo que significaba reventar. Entonces, de esto que era un verbo que significaba otra cosa, ahorita es únicamente estallar, ¿no? O soco, yo he escuchado mucho aquí que dicen, no, iba al soco, ese bus iba al soco. Soco viene de soco, que es un adverbio que significa moverse rápidamente, y todavía lo usamos como un adverbio que significa moverse rápidamente. Hueva también, bueno, hay hueva en varias partes, ¿no? Como los chilenos también usan mucho esto, pero se presume que la raíz de hueva, como se usa en Colombia, vendría del muisca, que sería hueva, y que significa como el extranjero, ese que es distinto, nuevo, el que recién llegó. Entonces esa era la hueva. Lo que queríamos mostrar hasta aquí es cómo a través incluso del lenguaje podríamos hacer una radiografía de cuáles eran quienes poblaban esto y quienes fueron ayudando a construir la identidad de quienes somos ahora nosotros en las regiones, pero también si pudiéramos hablar como de un proyecto país, que es un poco ficticio, ¿no? Uno hablar de país como estas fronteras, pero si quisiéramos hablar de eso también podemos rastrear en el lenguaje y en actitudes culturales que nosotros tenemos. Bueno, entonces, como dice Caterine, un poco también la intención de presentar todo este recorrido por los préstamos lingüísticos de las lenguas indígenas era pensar en qué nos dice esta herencia lingüística, ¿no? En términos de la identidad. Pues claro, la categoría de identidad es una categoría complejísima que se ha escrito mucho sobre ella en antropología sobre todo, pero también en las otras ciencias sociales. Pero concretamente, ¿qué nos dice el hecho de que nosotros hablemos cotidianamente con una cantidad de palabras que son provenientes de las lenguas indígenas de nosotros mismos, ¿no? Porque yo estoy seguro que mucha gente no tiene ni idea de esto que acabamos de mostrar, ¿no? Y que creemos que esas palabras son de origen español, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y también no solo estamos llenos de préstamos lingüísticos de estas lenguas indígenas, sino también de una serie de costumbres y prácticas culturales que se presumen son indígenas, ¿no? Entonces, nosotros, a diferencia de personas de otros países, por ejemplo, tratamos las enfermedades de una manera particular, ¿no? Mi mamá le hacía baños a mi hermano de hierbas cuando se enfermaba, ¿no? De matarratón, por ejemplo. O te daban una bebida de algo, o por ejemplo, este tema con la brujería, ¿no? Que claro, cada vez es menos, está menos presente, pero las tías y las abuelas hablaban todo el tiempo de esto, o del mal de ojo, ¿no? Entonces, cuando uno va donde algunos grupos indígenas, pues nos damos cuenta que ellos no se miran a los ojos, o sea, que ellos están hablando entre sí, como estamos Caterina y yo, mirando para el infinito, porque ellos tienen miedo de que el otro le haga brujería si lo mira a los ojos. Entonces yo creo que esas cosas son como también herencia de los indígenas que nosotros desconocemos, ¿no? Que no tenemos tan claras, y que vuelvo e insisto en lo que decía al comienzo. Creemos que, pues decimos de manera, yo creo que evidente, que tenemos como algún indígena en nuestros ancestros, pero no tenemos más que eso, ¿no? O bueno, los rasgos también, porque claramente uno va a Europa y uno así sea un poquito blanco aquí, allá claramente se ve como un latinoamericano. Entonces, esto, digamos que creemos que es importante porque en el contexto colombiano, pues que ha estado marcado por un conflicto armado, por una guerra y por unas formas de violencia desde hace muchísimo tiempo, esto es desconocido y despreciado, ¿no? Entonces,
creemos, apoyados en algunos autores, que siguen vigentes en Colombia y en muchos países ciertas formas de enmarcar la vida de los otros que son diferentes, ¿no? Especialmente de los grupos indígenas, de los afrodescendientes, de los campesinos, que son grupos, digamos, que históricamente han sido excluidos, ¿no? Y creemos también, apoyados un poco en el trabajo de Judith Butler, que es una filósofa norteamericana, que en contextos marcados por la guerra y la violencia, por guerras prolongadas, existen ciertos marcos interpretativos que se difunden a través de mecanismos de poder que hacen que sigamos viendo a estas poblaciones como menos valiosas en términos de su dignidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella escribió un libro que se llama Vidas precarias, el poder del duelo y la violencia, pensando lo que ocurrió después del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que empezaron a hacer unos duelos públicos y unos monumentos por las víctimas de esos atentados, ¿no? Pero eran norteamericanos blancos, pero digamos que las víctimas que empezaron a darse en otros lugares por la guerra y por la ofensiva militar de los Estados Unidos eran ignoradas, ¿no? Las víctimas de Irak, de Afganistán, y para no ir muy lejos, en el conflicto colombiano esto también se ha visto, ¿no? Como ciertas vidas son, digamos que son menospreciadas o son invisibilizadas. Esto se vio claramente cuando hace unos años en el Cauca, los indígenas del Cauca sacaron a unos militares de sus territorios, que eso fue una noticia así, o sea, que salió en toda parte, y la imagen que circulaba era la del sargento llorando que iba siendo cargado por los indígenas, ¿no? Y entonces los indígenas eran los victimarios. Y por esos días en RCN invitaron a un par de líderes de los indígenas del Cauca, no recuerdo el grupo, que eran unas personas mayores, y fue prácticamente un juicio moral que le hizo uno de estos presentadores que lleva como 20 años en RCN, que yo lo veía con vergüenza, ¿no? Porque era eso que estamos hablando aquí. Entonces, los indígenas se les asocia históricamente con los grupos, ¿no? Y ahí era, claro, los indígenas están atentando contra nuestros héroes, pero no mostraban que los indígenas estaban siendo masacrados por el ejército, por la guerrilla, por los paramilitares. Entonces, esa distribución diferencial del valor de la vida de ciertos grupos hace que nosotros incluso nos avergoncemos de esa herencia indígena que tenemos. Y nosotros pensábamos y discutíamos con Caterine que el reconocimiento social, ¿no?, de estas otras formas de existencia, de expresar el mundo, de vivirlo, además que los tenemos, como mostramos anteriormente, que son parte de lo que nosotros somos, así no nos veamos ya tan indígenas por la mezcla, ¿no? Es fundamental poderlas reconocer y valorar para pensarnos como nación, porque en Colombia digamos que este tema de la identidad es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Uno no puede hablar de una identidad tan clara como en otros lugares que uno puede percibir que la gente tiene unos referentes de identidad más claros. Aquí las regiones están muy marcadas, ¿no? Y seguimos diciendo, claro, es que la gente de Antioquia es así, o los costeños son así, no sé qué. Pero si podemos reconocer esta herencia indígena en términos lingüísticos y culturales, en lo que nosotros somos, tal vez podríamos construir un proyecto de nación más incluyente, digamos, y solidario con estos grupos que se están extinguiendo, ¿no? Como vamos a mostrar más adelante, que la situación de varios grupos hoy en día con los que nosotros hemos trabajado es supremamente, o sea, desesperanzadora, ¿no? Bien, entonces, como les decíamos al principio, como el lugar en donde más hemos trabajado es en la Amazonía, entonces allí es donde nos vamos a concentrar para continuar la charla pensándonos en esto de cuáles son esos rastros lingüísticos y culturales que quedan. Primero vimos cómo quedaban en el español nuestro, y ahora es una de las preguntas que nosotros tenemos en nuestros proyectos de investigación, es cuáles son esos rastros que quedan en grupos particulares. Particularmente hemos trabajado aquí en la región del Baupés, en el Meta y en el Guaviare un poco, y nos vamos a concentrar entonces en esa región del Baupés primero. Como hablamos al principio, estábamos viendo esta rampante diversidad lingüística que hay en Colombia y que la mayoría de esa diversidad está en la región amazónica. Entonces, de las 65 aproximadamente lenguas que se hablan en Colombia, estos son números que todavía están por revisarse, porque hay muchas lenguas que se consideran dialectos,
pero que lingüísticamente hablando podemos decir son lenguas en su propio derecho, así como el español se considera una lengua distinta del italiano, cuando son tan parecidas y por qué no ser dialectos, ¿no? Pero entonces en Colombia, como todavía no hemos hecho suficientes estudios de cómo son las lenguas, cómo es la estructura de estas lenguas, todavía no podemos decir exactamente qué número de lenguas hay. Entonces por ahora nos vamos con que hay 65 lenguas. Por ejemplo, hasta hace poco yo empecé a trabajar junto con los cacuas hace unos 14 años y yo recuerdo que en esa época ellos mismos decían que ellos eran un dialecto del Nucac. Después con trabajo lingüístico y evidencias pudimos mostrar, no, ellos son una lengua distinta y ellos mostrándose como lengua distinta pues también tienen otros privilegios o derechos políticos, digamos, que no tenían antes por ser dialecto. Entonces, de esas supuestamente 65 lenguas indígenas que se hablan en Colombia, unas 30 serían habladas en la región amazónica. Particularmente esta región del Baupés es de la que vamos a hablar, que es esto de aquí, donde hay presencia en el Baupés colombiano de unas lenguas de unas 5 familias lingüísticas distintas. Hagan de cuenta que aquí en Cundinamarca se hablara japonés, pero también, o sea, todas las lenguas que estén relacionadas con el japonés, pero también que se hablaran todas las lenguas indoeuropeas, entonces que se hablara holandés, alemán, francés, inglés, noruego, español, bueno, todo lo que ustedes imaginen de Europa aquí en Cundinamarca, pero además se hablaran, por ejemplo, todas las lenguas mayas, pero además, o sea, súmenle todo lo que ustedes quieran hasta formar 5 familias lingüísticas distintas. Entonces la diversidad es muy amplia en un territorio relativamente pequeño y lo único que se compara a esto es Papua Nueva Guinea. Ni siquiera Mesoamérica, porque muchas veces cuando uno trabaja con lenguas tenemos más referenciado Mesoamérica, entonces decimos, ah, sí, las lenguas mayas, pero ni siquiera Mesoamérica es tan diverso como es diversa la región del Baupés. Podríamos decir que en los grupos que están ubicados en la región del Baupés hay grupos que obedecen a orientaciones y patrones de subsistencia diferentes, ¿no? Entonces podríamos distinguirlos en 2 grandes grupos, que son unos grupos de móviles o seminómadas, cazadores, recolectores, entre estos están los, como dijo Caterine, los Cacua, los Yuhub y los Hubda, que son grupos que cada vez se están volviendo más sedentarios por la influencia, digamos, de los misioneros, como es el caso de los Cacuas, que están asentados ya en una comunidad hace mucho tiempo y han ido perdiendo sus prácticas de caza y de movilidad, pero hay otros grupos que son la mayoría, que son unos grupos sedentarios que se denominan a sí mismo como gente del río, grupos que están asentados a las orillas de los ríos y que tienen que tienen una gran experiencia en la pesca y en la navegación de los ríos, pero también tienen unas formas de agricultura un poco más desarrolladas. Y también digamos que hay un fenómeno muy interesante que hay en la región del Baupés, que es la exogamia lingüística o la red exogamia de intercambios matrimoniales. Entonces estos grupos, pues que es muy interesante porque para nosotros es muy diferente, digamos que es un poco matrimonios que se hacen por fuera del grupo, de los hombres del grupo con mujeres de otros grupos que hablen de otras lenguas, ¿no? Sí, un poco como, más o menos la historia sería así, Tatuyo es una lengua de la familia tucano oriental, si yo digo que yo soy Tatuyo es porque mi papá es Tatuyo. Y yo digo que yo soy Tatuyo porque yo tengo que hablar Tatuyo. Sí, si no, en teoría, ya lo vamos a evaluar en unos segunditos, pero en teoría yo no podría decir que yo soy de algo si yo no hablo la lengua. Pero mi papá solo se puede casar con una persona que es distinta, que es de una lengua distinta. Entonces, digamos que en este caso mi papá se casó con esta mujer que es Yurutí, que es otra lengua también de la misma familia lingüística. A su vez, mi papá es Tatuyo, es porque su papá era Tatuyo, pero significa que su mamá era de una lengua distinta y que mi abuelo también, su papá también era Tatuyo, pero su madre era una lengua distinta.
Y lo mismo por el lado de mi madre, ¿no? Mi mamá es yurutí porque mi papá es yurutí, porque su papá es yurutí, pero su mamá era otra lengua. Lo que podemos ver aquí es cómo se va diversificando lingüísticamente y este entorno en el que van creciendo los niños. Entonces son niños que crecen en entornos multilingües, donde mi tía habla una lengua distinta que mi papá, o sea, todos los del lado de mi papá hablan la misma lengua, pero todos ellos también saben estas otras lenguas, porque ellos porque ellos crecieron en ese contexto también. Esto que acabamos de decir se da especialmente en los grupos, como les decía en la gente del río, ¿no? En los grupos más sedentarios, porque en los grupos de cazadores-recolectores es una lógica totalmente distinta, ¿no? Porque los grupos cazadores-recolectores tienen un nivel social inferior, ¿no? Tradicionalmente los cacuas, por ejemplo, que es con los que más hemos trabajado, eran los trabajadores o estaban al servicio de otros grupos. Entonces, por ejemplo, los de Sano tenían unos cacuas que estaban al servicio de ellos, los Cavillarí tenían sus macús, ¿no? Todos eran como empleados, ¿no? Sí, y se le llamaba macú a todos estos grupos, todos los grupos cazadores, recolectores o móviles se les llamaba macú en la región, y ahorita ya entendemos por qué en una diversidad de este tipo o más de este tipo es peyorativo decir macú. Macú es un término que puede venir de alguna lengua arawak donde ma significa una negación y akú es lengua, entonces es ese que no tiene lengua. Y en un contexto multilingüe donde la identidad lingüística es tan importante, decirle a alguien que no tenga lengua es casi asociarlo con un animal. Y de hecho mucha gente se refiere a ellos como ellos son casi animalitos. Y es un término bastante despectivo. Entonces cuando dicen, por ejemplo, los Nukak Maku, eso duele muchísimo, ¿no? Y por eso desde la academia lo que estamos tratando de hacer es decir, Macu no es una clasificación lingüística, esto no refleja nada lingüísticamente hablando, es una clasificación cultural, pero no tiene nada que ver con cómo son las lenguas emparentadas. Claro, entonces como son de un nivel social inferior, la gente de los otros grupos no se va a casar con gente de este grupo, ¿no? Digamos que… Lo que sucede a veces es mujeres cacuas o mujeres de estos que llaman Macu, son fecundadas por hombres de otros grupos, pero esos niños nunca son reconocidos como que pertenecen a los otros grupos. Esos niños siempre seguirán siendo Macu toda la vida. Nosotros conocemos a un chico que el papá de él es cubeo, que es otro grupo, y la mamá es cacua. Durante mucho tiempo él se reconocía como cubeo por esta lógica de que yo soy lo que es mi papá. Hasta que poco a poco él fue entendiendo que nunca nadie le iba a dar ese reconocimiento social y él empezó a reconocerse como cacua y empezó a decirle a la mamá, bueno, voy a tener que hablar cacua de ahora en adelante porque nadie me reconoce. Sí, entonces para ellos es normal y no, si uno plantea una discusión moral sobre eso, ellos es como, pues, que es así, esto no tiene discusión, es así, son inferiores y están al servicio de nosotros, ¿no? Pero sin embargo los grupos de cazadores recolectores también hablan otras lenguas porque tienen que trabajar para otros, ¿no? Entonces hablan de Sano, cubeo, cavillarí, no solo cacua, ¿no? Entonces eso hace que en la región del Vaupés haya un multilingüismo así impresionante. Lo que decía Caterine, hoy en día los jóvenes hablan mínimo 2 lenguas, pero es muy normal que hablen 3, 4 lenguas. Además del español, ¿no? Hablando nuestras lenguas. Entonces ellos terminaron hablando nuestra lengua, por eso existen Macu siriano, Macu bara, Macu yurutí, y los que no fueron tomados fueron las lenguas remanentes que quedaron, que son los Jugdes, Yuhu, Cacua, son los Macus que no fueron asimilados. Pero entonces antes de la llegada de nosotros ya estaban ellos, por eso en nuestra historia existen puertos de Macu, ¿sí? Ellos ya estaban ahí, lo que hicimos fue llegar y pues como ellos tenían un modo de vida
nómada, la gente que hacíamos maloca dijeron, bueno, ellos son como animalitos, entonces pues quedaron así y quedaron como personas que servían a la gente y era prohibido casarse con ellos e interactuar con ellos. Y aún cuando yo era niño, pues mi mamá decía, no, no le dé este plato a ese niño macu. No, como, sí, entonces era como ya. De hecho, ¿tú eres de Guaynambí o por ahí cerca? Bogotá, Cachivera. Hay una comunidad donde los sirianos, tú me corregirás, como sus alianzas históricas matrimoniales eran sobre todo con desanos. Y estábamos en una comunidad en Guaynambí, donde habían varios sirianos y desanos, y había unos niños peleando y diciéndose las cosas más horribles que uno puede escuchar, hasta que un niño le dijo al otro Macú, y ahí se acabó la discusión, todo el mundo se quedó como, ya se pasó de la raya. Entonces sí es una categoría y como nos acaba de explicar el compañero, es aceptado como tal socialmente, ellos son así y con ellos no se comparte y a ellos no se les habla. A ellos se les da órdenes, entonces se les habla en imperativos. Sube, baje, tráigame, lleve, pero no nos sentamos a hablar con ellos, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Eso no son el tipo de interacción que hay. Sí, entonces el tema del multilingüismo es un aspecto muy interesante de esta región, pero también el concepto de territorio, que es un concepto fundamental para todos los grupos del Baupés, ¿no? Y que implica, digamos, componentes geográficos, pero también sociológicos y culturales, y que, digamos, que está muy relacionado con el tema o con el sistema mitológico, que también es digamos, como un componente general a todos los grupos del Baupés, pero que tiene diferentes matices de acuerdo al grupo, ¿no? Entonces comparten algunos mitos esenciales del origen y de la creación, pero cada uno tiene una versión como de ese mito, además de un aparato ceremonial y ritual común. Y finalmente está la maloca como una gran casa colectiva tradicional, que es un centro de habitación donde viven, no sé, muchas personas, una familia extensa, como decía Caterine, compuesta con personas de diferentes grupos que hablan diferentes lenguas, y también es un lugar de intercambio económico y ceremonial, ¿no? Entonces, digamos que en la maloca se hacen unos rituales muy importantes, tradicionales, en los que uno podría participar, pero pues son también un aspecto, como lo voy a mostrar más adelante, que es fundamental en la definición de lo que ellos son como indígenas, ¿no? Y de la diferenciación de los otros también. Entonces, un poco para como resumir esto de la diversidad en la región del Baupés, estamos hablando de diversidad de lenguas en un espacio, en un territorio bastante pequeño, pero también diversidad de orientaciones de subsistencia. Entonces decíamos, hay grupos que son cazadores-recolectores con una tendencia bastante móvil. Móviles, nos podemos quedar 6 meses aquí, como nos podemos quedar 1 año o 2 años, pero luego hay que seguir, ¿no? Hay que cambiar el territorio. Y tendrían también unas construcciones como de este tipo. Esta es una casa cacua que lleva por ahí unos 4 meses allí, ellos se fueron de allá a los 8 meses, también porque su subsistencia se basa en la caza, y si no tengo suficiente que cazar, pues tengo que moverme. Mientras que los grupos sedentarios tienen construcciones muchísimo más elaboradas, que requiere la participación de mucha gente en la construcción de estas casas, y es aquí donde suceden estas redes de intercambio, rituales, culturales, políticos, económicos. Bueno, entonces ahora vamos a seguir pensando un poco este tema ya en el contexto del Baupés, entre identidad y multilingüismo, ¿no? Una revisión reciente, pusimos una revisión, pero es una revisión reciente porque es un trabajo que estamos haciendo con Caterine, porque mucho de lo que hemos hablado es, digamos, lo que tradicionalmente se ha dicho sobre el Baupés en la literatura antropológica y lingüística, ¿no? Esto de la exogamia lingüística, la identidad patrilineal, que depende del grupo lingüístico del padre, pero estas cosas están cambiando hoy en día por muchos factores, ¿no? Y distintos que estamos intentando comprender. Entonces, la influencia también de la cultura occidental, ¿no? De la iglesia y de la evangelización, que ha sido muy fuerte, y que ha hecho también que muchos grupos vayan perdiendo sus tradiciones y su espiritualidad, ¿no? Porque hay una negación de ese tipo de espiritualidad porque es asociada con, no sé, con la brujería y otras cosas. Entonces,
digamos que la identidad en el Baupés es una categoría compleja que está asociada a diferentes elementos, ¿no? Y entre esos elementos, digamos que inicialmente podríamos decir que cada grupo lingüístico se define como una estructura por clanes, es decir, dentro de un mismo grupo hay diferentes niveles o jerarquías, ¿no? Y que dependen de su mito de creación. En el caso de los Cabillarí, que es con los que hemos trabajado, porque también podemos incurrir en unas generalizaciones que son groseras, pero nosotros hemos trabajado con algunos grupos, no con todos. Los Cabillarís, por ejemplo, están diferenciados en 5 clanes y dependen como del mito de creación que ellos tienen, que es el de la anaconda, ¿no? Entonces cada grupo se fue desprendiendo de la anaconda en el recorrido que estaba haciendo y del lugar donde se desprendió, digamos que de eso depende la jerarquía, ¿no? Claro, hoy en día como se han ido perdiendo esas historias también, por unos procesos que les vamos a explicar más adelante, ya no es tan claro quién es quién, ¿no? Entonces todos te dicen, no, nosotros somos los hermanos mayores de este otro clan, y tú vas donde el otro y te dicen, no, nosotros somos, ellos no son. Entonces ahí no es tan claro, digamos, poder saber cómo es esta estructura, ¿no? Y por qué los viejos, digamos, que ya se han ido muriendo, que sabían estas historias. Entonces, en ese contexto de identidad, lengua, cultura, hoy en día están ocurriendo unas cosas que contradicen la literatura clásica sobre los grupos del Baupés, ¿no? Entonces, estos son los 2 chicos con los que estamos trabajando en la fundación. El que está con los audífonos habla Cabillarí, tiene 19 años, y el otro no habla Cabillarí, pero se reconoce como Cabillarí, ¿no? Porque no solamente para él se es Cabillarí por hablar, sino porque hay unas tradiciones, hay unas historias, hay un territorio, la familia que lo definen como lo que es, ¿no? Pero allí hay unas tensiones. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los Cabillarís son un grupo de la familia lingüística arawak que está en el Baupés, en una región rodeada por grupos de lenguas de la familia tucano oriental. Y es una cosa rara, ¿no? Porque es como si aquí en estos países de habla hispana hubiera una comunidad o un país pequeño en donde se habla japonés, en medio de lenguas que son hermanas, ¿no? Portugués, digamos, español e italiano. Y digamos que esto ha hecho que el Cabillarí se vaya perdiendo y que los Cabillarís empiecen a hablar lenguas de la familia tucano oriental. Entonces, por ejemplo, Leonel, que es el chico de allá, habla tatuyo, porque su mamá es tatuyo, pero también habla barazano, porque el barazano es la lengua dominante en esa región. Bueno, en esa región me refiero al río Paporis y al río Cananarí. Allí hay una comunidad, que es la comunidad de Buenos Aires, Pacoa, que tiene por lo menos unos 400 individuos. La mayoría son desanos, barazanos, tatuyos, taiwanos y los cabillarís, ¿no? Lo raro es que en esa zona, ese es el territorio cabillarí. La palabra paporis viene de una palabra cabillarí que es papuri. Y el río Cananarí, que es donde hay otra comunidad asentada, también tiene un nombre en cabillarí. Pero ellos ya no son el grupo dominante, ¿no? Se presume que era un grupo muy guerrero y que tuvo muchos conflictos y que se fueron diezmando, ¿no? Como los carijonas. Entonces, digamos que en ese contexto de desplazamiento lingüístico, a nosotros nos ha interesado poder comprender cómo hoy en día estos jóvenes que están perdiendo la lengua y que están perdiendo sus prácticas tradicionales, ¿no? Siguen reconociéndose de la manera en que se reconocen o cómo ha cambiado la forma en que ellos se narran, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno de entrada les pregunta a ellos, bueno, ¿y usted de qué grupo es? Ah, yo soy cabillarí, pero ¿usted habla cabillarí? No, yo no hablo cabillarí, pero yo soy cabillarí porque mi papá es cabillarí. Ah, bueno, y sigue hablando con ellos y entra uno en confianza y te dicen, pero bueno, yo también soy tatuyo porque yo hablo tatuyo y mi mamá es tatuyo. Cuando esto de entrada nadie te lo va a decir, ¿no? Porque, no sé, es una marca clarísima de identidad. Entonces nos interesa ver eso, ¿no? Cómo se han empezado a pensar ellos mismos el tema de la identidad y quién son. Entonces estamos haciendo una investigación con Caterina y con jóvenes hablantes o miembros de grupos que tienen muy pocos hablantes. Entonces cabillarí, Pisamira, que tiene 9 hablantes, que es una lengua también de la familia tucano oriental, taiwano y desano.
Y yo hago investigación biográfica narrativa, entonces aquí no se trata de tener unas muestras así amplias como la investigación, pues, digamos, más tradicional, sino que es poder comprender cómo esos fenómenos en individuos particulares se dan, ¿no? Y comprender a profundidad cómo ellos se definen de otra manera, o si se siguen definiendo de las maneras tradicionales en que se hacían. Y finalmente, los marcos de referencia moral y espiritual también se están replanteando. Entonces, por ejemplo, hay una chica que es de Sano, con la que nos reunimos a hacer una entrevista larguísima y ella nos decía, bueno, para mí el mito de la anaconda es real, yo creo en eso, pues porque yo soy indígena y yo soy de Sano y mis papás y bueno. Pero también cuando fui al colegio, además los colegios son católicos, ¿no? Y es educación en español y además la religión se enseña, ¿no? La religión católica y los castigan todavía, eso es increíble que se siga presentando en el Baupés. Entonces ella nos decía, pero cuando fuimos al colegio nos enseñaban el mito de Adán y Eva y el cristianismo y Jesús, entonces yo también creo en eso. Pero luego estudié en biología la teoría de la evolución de Darwin y también me parece que tiene sentido y yo ahora creo más en Darwin. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo esos marcos de referencia espirituales se están transformando, ¿no? Porque no podemos seguir diciendo que en el Baupés la identidad es de esta manera y porque las cosas porque van cambiando, ¿no? Los chicos hoy en día andan todos con celular, con el pelo como James Rodríguez, escuchan reggaetón, están tatuados, entonces uno dice, bueno, el Baupés es el departamento en Colombia que tiene los niveles más altos de suicidios en jóvenes y son jóvenes indígenas, entonces ahí están pasando unas cosas que son, bueno, son dolorosas y difíciles de comprender, pero también académicamente son interesantes y creemos que pueden contribuir a pensarnos un poco este fenómeno, ¿no? Sí, y si nos pensamos también, porque estábamos discutiendo esto cuando estábamos preparando la presentación y decíamos, bueno, esto es interesante académicamente, pero ¿por qué es interesante para nosotros otra gente? Y es interesante en el sentido de que, como discutíamos al principio, si podemos replantearnos la forma de abordar los rastros indígenas en nuestro lenguaje y en nuestra cultura, pero también si podemos ver estas otras formas de configuración de la identidad, también podemos reconocer diversidad con un poco más de respeto. Sí, aquí otro aspecto interesante, no sé cómo estamos de tiempo, ¿bien? Es el tema de los matrimonios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Leonel nos decía hace poco, decía, bueno, yo no me puedo casar con una mujer cabillarí porque es como si me estuviera casando con mi hermana, ¿no? Entonces yo me voy a casar con una mujer de otro grupo, porque yo soy cabillarí. Pero yo sí me podría casar, por ejemplo, con la hija de mi hermana, Diana, porque ella ya no va a ser cabillarí, ella es hija de un hombre X de otro grupo, entonces la identidad de ella es otra. Y para nosotros eso es impensable, ¿no? Yo no me voy a casar con la hija de mi hermana, porque es como, a ver… pero, por ejemplo, esta chica con la que hablamos nos decía una cosa diferente, ¿no? Ah, sí, ella decía que en el colegio los sistemas de parentesco son evidentemente distintos, ¿no? Entonces, en estos grupos podemos casarnos, tal vez el compañero lo puede explicar mejor, nos casamos con primos que se llaman primos cruzados, o sea, me puedo casar con mis primos, los hijos de mis tías mujeres por parte de mamá, perdón. Pero el resto de los primos son prohibidos. Entonces ella decía, sí, pero es que biológicamente también son mis primos. Entonces yo no me puedo, o sea, a mí me daría un poco de fastidio, dijo ella, así sea de otra lengua, pero ya es mi primo. Entonces hay unas reconfiguraciones distintas de esto, de cuáles son estos marcos morales y estos marcos espirituales, dado el contacto con esta otra cultura que es inevitable, ¿no? Todos los grupos siempre están en contacto. En un internado, pues antes que conociéramos los internados, por ejemplo, el grupo de mi mamá es Vara. Antiguamente, mi mamá, por ejemplo, ella tenía que casarse con mi papá, y mi papá tenía que entregar una hija o una hermana a la familia de mi papá. Pero entonces, como mi papá nunca tuvo hermana, era hijo único, tuvo que esperar a que mi mamá tuviera una niña. Y mi hermana fue entregada a mis primos. Ahorita están casados con mis primos. Entonces, antiguamente se hacía así.
Eso era lo correcto. Por eso mismo los rasgos físicos de las etnias eran muy marcadas. Uno mira un siriano, un bará, un macuna, uno dice, ah, él es macuna, ah, él es bará, ah, está tuyo. Pero ahora con la mezcolanza que hay, pues ya se perdió la diversidad. Entonces es muy diverso reconocer. Pero entonces, antiguamente también existía una regla como que yo me caso, por ejemplo, los sirianos nos podemos casar solamente con Yurutí y Desano, nada más. Pero ahora como ya andamos en todos lados, pues ya se consiguen mujeres de todos lados. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco vamos a volver al tema de la difusión, pero ya no de las lenguas que están dormidas, sino de unas lenguas que están muy amenazadas, pero con las que hemos venido trabajando y podemos tener unas evidencias científicas para hablar, ¿no? Porque digamos que de las otras lenguas que ya no se hablan, pues podemos especular un poco, hay algunas evidencias, como lo mostró Caterine, pero aquí sí podemos decir un poco más, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar un poco de Sixto, realmente se presume que es el último hablante de esta lengua que se llama tinigua, que por demás creemos que es una lengua aislada. Tenemos la esperanza de que existan más hablantes de tinigua porque ellos originalmente vienen migrando del norte del Putumayo, pasaron por todo el Caquetá y en alguna época, bueno, el Caquetá también pues fue un departamento bastante golpeado por la guerra. En alguna época conocimos a alguien que durante la guerra vivió en el Caquetá, en Cartagena del Chairá, y él dijo algunas palabras en tinigua y dijo que las había aprendido por allá de Cartagena del Chairá para adentro. Y ese para adentro significa cualquier cosa, ¿no? Es como vamos a hacer una exploración por el monte hasta donde lleguemos. Intentamos hacer esa exploración y no tuvimos éxito. No hemos conocido más hablantes, pero tenemos la esperanza de que existan todavía hablantes de esta lengua. Y también hay un texto como de 1840 donde dicen que un grupo de 200 tiniguas se internó hacia Cartagena del Chairá y se aislaron, pero pues en 1840, entonces por eso también pensamos hacer un viaje por esos lados, por los llanos del Yarí, pero todavía sigue siendo una zona bastante como insegura y al final pues no pudimos ir. Entonces vamos a escuchar un poquitico de esta canción de Sixto, que canta Sixto. Se llama La canción de la rana. Bina wana wana wadino, abina wana wana wadino, bina wana wana wadino, abina wana wana. Bina wana wana wadino, bina wana wana wadino, bina wana wana wadino, bina wana wana wadino. Mani wate wade jodili, mani wate wade jodili, mani wate wade jodili. Bina wana wana wadino, bina wana wana wadino, bina wana wana wadino, bina wana wana wadino, bina wana wana wadino. Josie. Bueno, como decía Ricardo, trabajar con Sixto, a diferencia de el ejercicio que hicimos al inicio, que era como ver los rastros que quedan en el lenguaje, es que con Sixto podemos ver, por lo menos le podemos preguntar, podemos interpelar, podemos hacer estas grabaciones como de alta calidad para el futuro, pero también para ayudarnos a pensarnos cómo eran las dinámicas de poblamiento en la región de donde era Sixto, porque por demás, como les decía yo, ellos vienen migrando desde lo que creemos es de una región aquí del norte del Putumayo, en el río Caquetá. Hay un pueblo que se llama Tawa, y Tawa en tinigua significa tierra o significa pueblo. Pero el resto de ellos fueron migrando hasta llegar a la serranía de la Macarena, donde vivieron durante mucho tiempo. Pero todos los topónimos, los nombres de lugares en el Caquetá,
son de una lengua que ya no existe, que se llama Tama, o se llamaba Tama la lengua, que era una lengua de la familia tucano occidental, pero de los tamas no quedó nada, solo quedaron los nombres de los lugares. Y lo que nos preguntamos entonces era por qué los tiniguas no pudieron nombrar nada, que acaso los tamas de pronto eran grupos como culturalmente más fuertes que dijeron, bueno, ustedes pueden pasar por aquí, pero no le vayan a poner nombre a nadie, ¿no? Que es un poco lo que pasa cuando uno va fundando nombres de lugares. Entonces, por ejemplo, llegaron aquí a Bogotá, digamos, llego yo de Cali, yo no le puedo llamar a Bogotá de otra forma, se llama Bogotá y ya, yo no tengo el poder cultural para renombrarlo. Entonces, con Sixto lo que podemos hacer es preguntarnos cuáles eran las dinámicas de poblamiento de este sector y qué tipo de relaciones tenían, si estas relaciones eran de alianzas, si estas relaciones eran de guerra. Nos encontramos afortunadamente con esta publicación fue de 1938, pero realmente fue recolectado a finales del siglo XIX y es como de las únicas pocas cosas que pudimos encontrar sobre Tinigua era este canto del sapo, que es esto que acabamos de escuchar de Sixto. Entonces, un poco como cuando nos encontramos con esto y le tararíamos un poquito a Sixto como algo que sonaría como taratatá, taratatá, y entonces hasta que por fin él dijo, bueno, la única que me sé es esta, que es la que acabamos de escuchar. ¿Y qué podemos pensarnos? Este texto fue recogido en la región de los Llanos del Yarí y podemos pensarnos, bueno, realmente, ¿qué más podemos decir de la prehistoria de este grupo, ¿no? También nos preguntábamos, bueno, Tinigua, ¿por qué es Tinigua? Realmente esta pregunta empezó por esto. Nos encontramos un texto también del siglo XIX de unos monjes capuchinos que decían, hablamos con Agapito, que era el papá de Sixto, y dijo que Agapito era hijo de un padre tinigua y una madre majigua. Entonces le preguntábamos a Sixto, bueno, ¿quiénes son estos tales majiguas, no? Porque se habla en la literatura sobre majiguas, pero ellos ¿quiénes son? Él dijo, no, eso es, bueno, él lo dijo más groseramente, pero él dijo, eso es mentiras. Y dijo, no, los majiguas era como nosotros le decíamos a los guajivos, pero guajivo es una familia lingüística y no sabemos cuál de tantos eran. El caso es que nada más con eso pudimos decir, bueno, si no hay evidencia lingüística, ninguna lista de palabras, no hay nada que diga que los majiguas existieron, solamente decían majiguas. Y los tiniguas tenían una forma de nombrarlos a ellos. Podemos especular cómo era la relación de los tiniguas con los majiguas, que tal vez eran relaciones de alianzas. Por ejemplo, nosotros a los gringos les decimos gringos, tenemos un tipo de relación con ellos, pero a los coreanos no les decimos nada, ¿no? Bueno, les decimos chinos, pero no les decimos nada porque culturalmente no tenemos o sea, no hay ninguna relación con ellos. Entonces, estos etnónimos también nos permite pensarnos qué es lo que pasaba antes allí, ¿no? Lo único que existía era rastros de esta tal lengua pamigua, y los rastros son estos, son 13 palabras publicadas a final de 1890, y decía, estas son las palabras pamiguas y estas son las tiniguas. Lo curioso aquí es que las palabras son tan parecidas que podríamos estar hablando o de variedades de una misma lengua, o sea, podríamos estar hablando de variaciones dialectales, o incluso podemos hablar como de representaciones ortográficas distintas, ¿sí? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, ají, entonces dice que para tinigua es taja, en el tinigua de Sixto hoy, él dice tzaja, pero para pamigua era saja, que es como, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Como no haya suficiente, esto no es suficiente evidencia lingüística para demostrar que son lenguas distintas, pero sí es evidencia para demostrar que, bueno, pamigua por lo menos era un clan de los tiniguas. Perdón. Entonces esto también nos llevó a pensar ese tema de la identidad cuando estábamos trabajando con él, porque decíamos, bueno, este esquema es de
una antropóloga, una lingüista que se llama Nubia Tobar, que es profesora de la Universidad de La Guajira. Ella publicó esto en el 95 y ella decía que la mamá de Sixto y el papá de Sixto eran majiguas. Es cuando le dijimos a él, bueno, Sixto, si sus papás eran majiguas, ¿usted por qué habla tinigua? ¿Y usted por qué es tinigua? Y él se quedó un rato pensando y dijo, no, ya no sabe, eso no es mentira, mi papá era tinigua, yo soy puro tinigua, porque este tema de la identidad es muy importante, además es el último hablante, ¿no? Y luego indagando sobre esto de la identidad, él decía, no, porque además yo soy el último hablante, yo soy el último que queda, entonces pues yo soy tinigua, ¿no? Y luego decía, y además todo el mundo sabe que yo soy, en la Macarena todos me reconocen, y es el tema del reconocimiento, ¿no? Yo soy también en la medida en que los otros me reconocen. Bueno, esto para decir que este tema de la identidad siempre está presente en relación con la lengua cuando uno trabaja con estos grupos, ¿no? Pero además cuando hicimos ese análisis sobre el pamigua y el majigua, hasta ese momento se decía que tinigua era una lengua que pertenecía a esa familia lingüística, pero después de eso podríamos decir hoy en día que es una lengua aislada, ¿no? Sí, que es una lengua aislada con un último hablante, entonces es lo que lo hace aún más trágico, ¿no? Sí, hay una gente en la Macarena que se reconoce como tinigua, que son como 4 personas o 5, que son hijos de un primo de Sixto que se llamaba Cornelio o Rogelio, algo así. Bueno, ellos se reconocen como tinigua, pero no hablan la lengua, se saben como 4 palabras que han aprendido porque están intentando desde hace unos años crear un cabildo, pues porque viven en unas condiciones muy difíciles y intentar que el Estado los ayude de alguna manera, pero no mantienen prácticas culturales y no hablan la lengua, entonces creo que no ha sido posible. Están reconocidos en la Macarena, pero no por el Ministerio del Interior, ¿no? Sí. Y cometieron el error hace unos años de meter a una gente mestiza al cabildo para tener más fuerza y al final los sacaron y ahora la gobernadora del cabildo es una señora que es como más bien paisa, pero se reconoce como tinigua. Entonces, pues, más difícil todavía que lo reconozcan. Vamos a ver, solo unos minutos de una grabación de Sixto para que escuchen cómo suena la lengua. Inicialmente era subtitulado, pero tuvimos unas dificultades técnicas, entonces yo les voy a ir traduciendo. No, dale. Ya. Dice, los blancos estaban aquí en este pueblo. Los blancos fueron los que vinieron. Eran gente buena, eran caqueteños. Nosotros estamos bien aquí antes de que llegaran los blancos, que llegaran aquí. Ellos trajeron de todo, sal, café, panela, sal, arroz, gasolina, de todo trajeron los blancos cuando vinieron aquí. Nosotros no compramos nada, mi papá no tenía plata. Los blancos también trajeron mujeres con ellos. Todo estaba bien. Bueno, lo voy a dejar allí. Ay, ¿cómo vuelvo? En esta grabación él nos contaba un poco de cómo fue el primer encuentro con grupos de no indígenas que llegaron a vivir a la región y todo lo que trajeron gasolina y les enseñaron a hacer café, les enseñaron a explotar la gasolina. Gracias. Para nosotros lo interesante de este tipo de trabajos, otra vez, así sea un último hablante, es porque nos deja ver también cómo fue como el encuentro mestizo con estos otros grupos y qué rastros también quedaron de estos grupos en los mestizos, no solamente los mestizos en los grupos indígenas, como fue traer café, panela, pan, arroz, sino también como prácticas culturales bastante interesantes. Sixto es bastante conocido en la región por ser un curandero buenísimo, entonces
gente no indígena acude mucho a él para que le curen diferentes tipos de males, ¿no? Desde males espirituales, emocionales, hasta males físicos. Bueno, y también es conocido pues, digamos, hoy en día hay mucha gente famosa, ¿no? Por las redes sociales, pero hay muchos videos de él y documentales en internet, como desde los años 60 incluso, donde hablaban de él y el hermano que se murió como en el 2001 o 2005. Y hay uno muy reciente que hizo un argentino que es de una serie que se llama Guardianes de la Lengua, El Último Tinigua. Y Caterina y yo el año pasado publicamos un libro que se llama El Hombre Sin Miedo, la historia de Sixto Muñoz, El Último Tinigua, que fue una biografía, y desde ahí hicimos una reconstrucción de las relaciones, bueno, del grupo, porque hay poca información etnográfica del grupo, y sobre un poco, bueno, hablaba Sixto de la violencia entre liberales y conservadores, y eran unas historias pues terribles, ¿no? El libro está a la venta en el Instituto Caro y Cuervo, que es aquí muy cerca, se nos olvidó traerlo. Bueno, entonces eso era un poco como para hablar de estas otras como redes de difusión cultural. Y para terminar este tema de redes de difusión cultural, vamos a volver a hablar de la región del Baupés y vamos a hablar de los grupos arawak, particularmente de los cabillarís. Históricamente o arqueológicamente, los datos apuntan a que todos los hablantes de lenguas arawak eran un imperio grandísimo en todo el noroeste amazónico. Entonces, como los grandes imperios de la Amazonía habrían sido los arawak y los tupí, que mantenían en una guerra como yo me les meto al territorio y luego los otros se me meten a mí. Entonces, finalmente quedaron los arawak como en esta región del noroeste amazónico. Y este es un mapa de una tesis del 2011 que usa datos históricos, datos antropológicos, datos arqueológicos, para hacer un mapa de cómo era la distribución de los grupos, de las familias lingüísticas al momento del contacto. Entonces, al momento del contacto significaba contacto europeo, porque todos estos grupos han estado en contacto permanente. Todo lo que vemos en rojo supuestamente era el imperio arawak. Entonces ellos dominaban esta parte, eran dueños de este territorio, todo el que pasaba por ahí tenía que pagarles peaje y pedirles permiso. Pero la realidad de hoy en día en el territorio del noroeste amazónico es que únicamente queda un grupo de cabillarí como por aquí, que dijimos son 55 hablantes. Entonces, de ese gran imperio no queda rastro de un tal imperio, lo que quedan son 55 personas que hablan la lengua. Sin embargo, para nosotros fue muy interesante, es horrible ver fotos viejas porque uno se siente más viejo. Esto fue hace como 14 años. Fue bastante interesante para nosotros que mientras hacíamos el recorrido, hablando con varios grupos de la región, nos encontrábamos con canciones que eran compartidas por muchos. Sin embargo, la mayoría o todos decían no saber qué significaban las canciones. Entonces es un poquito como cuando cantamos en inglés y decimos guachuwey. Entonces el guachuwey, guachuwey, no sabemos qué estamos diciendo y de repente nos sale una palabra bien pronunciada, pero no sabemos qué es. Entonces un poco sucedía esto, que nos decían no, tal vez es lenguaje ritual, yo no sé, porque pues así lo cantaban los viejos y así lo canto yo. Cuando de repente nos encontramos con los cabillarís y les mostramos bastantes de estas canciones. Cuando ellos escucharon estas canciones se reían y decían, sí, es que ellos no saben lo que están diciendo, grabemos que esto, así es como se canta. Y entonces cuando empezaron a cantar, empezamos a identificar varios morfemas que son como esos pequeños como unidades de significado en el habla de uno. Por ejemplo, en español la S significa plural en todos los sustantivos, ¿cierto? Entonces, si yo digo micrófonos, esa S es que es más de uno, pero solito no significa nada. O sea, si yo digo s, ustedes no saben qué significa. Entonces, eso le llamamos morfemas, esos pequeños como unidades de significado gramatical. Y empezamos a identificar morfemas en estas canciones que eran de origen arawak. Entonces, fue bastante como emocionante encontrarnos con esto porque nos daba evidencia por fin lingüística de este tal imperio arawak.
porque ellos fueron pasando y fueron dejando sus canciones, fueron dejando su legado cultural en estos otros grupos que nada tienen que ver con ellos. Sin embargo, estas canciones están cayendo en desuso. El lenguaje ritual tiende a ser también lenguaje especializado. Entonces, no es fácil trabajar con los jóvenes en traducciones de esto, porque ellos dicen, bueno, eso es una palabra, pero yo no sé bien qué significa. Entonces, hay que trabajar con los viejos para poder identificar esto. Entonces, lo primero que vamos a escuchar, todos estos son versiones de la misma canción. Una cantada por Aquileo, que es este señor, murió hace unos 6 años. Él era de uno de los clanes cacuas, Vicente era un clan distinto, también cacua, pero los carijonas, que son un grupo caribe que se presume que ellos andaban por toda la región amazónica, y ustedes pueden encontrar cuanto grupo quieran en la Amazonía que hablan de los carijonas que venían y los volvían nada y se comían a todo el mundo y mataban a las mujeres y a todo el mundo y eran súper temidos. Sin embargo, en los carijonas también encontramos esta canción y los mismos carijonas no saben qué significa. Entonces también nos replantea si era tan verdad que ellos llegaban y mataban a todo el mundo. Que ¿no será que también ellos llegaban y tenían algún tipo de intercambio cultural, algún tipo de interacciones matrimoniales, fiestas hacían para poder aprenderse esto? También recuerden que tradicionalmente en estas regiones los tipos de intercambio no materiales eran bastante apetecidos. Entonces, no solamente yo llego a la casa de Ricardo y le digo, déjame quedarme y yo te pago 50.000 pesos la noche, sino si me dejas quedar, yo te enseño la canción que cura el mal de amores. Entonces, estos son intercambios bastante apetecidos y que tienen muchísimo valor. Y nos hace replantear entonces cómo fue que estas canciones llegaron a expandirse tanto, si no fue como evidencia que era realmente un imperio arawak. Entonces, la vamos a escuchar las diferentes versiones. ¿O no? Entonces, la otra versión que es interesante también, que incluso desarrollaban sus propias versiones, ¿no? Entonces, la versión salsa, la versión balada, la versión rock, todos tenían su propia versión porque era como la versión de mi clan y que marca identidad aun cuando yo no sé qué significa. Y esta que es de los carijonas. Raya malipi, kenako kenari raja, rike kenaruya, kenako kenari raja, rike. Raya malipi, kenako kenari raja, rike kenaruya. Y escuchamos, antes de escuchar como la original, escuchamos Cubeo y Desanos, que son dos hombres cantando juntos. Lo interesante aquí entonces es que hemos escuchado la versión de 3 familias lingüísticas distintas, ¿no? Entonces, Cacua, que es una familia distinta de los carijonas, que es una familia caribe, y los cubeos y los desanos, que son familia tucano.
bắt đầu cái cana yori api pi cana yori kaliko yari kawaya pimari ye te yu aya viro ya cana yori Kena yori kaliko yaliko, kena yori kaliko yaliko, liko yari kawaya, pimari ye te yu aya, viro ya kena yori. Bueno, entonces le presentamos esta, sí. Kena yari kariku yaririku rejuaya viro ye significa danza de la palma de Inayá, describe cómo es la palma, la hoja. Entonces esas palabras son lo que me dicen mis abuelos, que son muy antiguas, entonces describe cómo va creciendo la hoja de Inayá y cómo se va los colores, las figuras que forma, cómo va desarrollándose. Entonces el canto describe el crecimiento de la hoja de Inayá, pero entonces es muy, como las lenguas cambian tanto, me imagino que hace tiempo tendría ese valor, eso se entendería, pero ahora, por lo mismo que ustedes dijeron que se casa con tantas mujeres de otra lengua, entonces la lengua no es tan original, va cambiando con el tiempo. Inclusive yo ahorita hablo siriano actual, porque el siriano anterior era muy diferente a lo que yo hablo. Entonces, por ejemplo, eso que acabaste de cantar, ¿entendés alguna palabra? No, solamente es un canto ritual, que ellos me dicen que se canta así, siempre se cantó así, o sea, como los cantos rituales se tienen que mantener, o sea, se transmite sin hacer un cambio dentro digamos, dentro de los chamanes, entonces se queda, pero la lengua que uno habla comúnmente va variando. Entonces, por ejemplo, nosotros, mi clan, mis tíos tienen esposas bará, yurutí, entonces mis primos hablan un siriano mezclado con yurutí. Yo hablo un siriano mezclado con bará y barazano. Entonces se va como, sí, va enriqueciéndose y va cambiando con el tiempo. Entonces lo que me explicaban era que los cantos se mantuvieron, pero la lengua cambió. Entonces como que uno ya no entiende lo que se canta. Eso, entonces exactamente esa era la respuesta que nosotros obteníamos y entonces cuando por fin le pusimos estas canciones a los cabillarís, ellos dijeron no, esto sí es en cabillarí, escuche y verá. Entonces hay varios que son, como les decía, identificamos morfemas que son arawak y que son como evidencias lingüísticas que nos dan como, digamos, es como una lingüística arqueológica, ¿no? Entonces son evidencias que nos hablan de cómo era el contacto de estos grupos. Escuchemos cómo es en Cabillarí. Bueno, entonces allí identificábamos, por ejemplo, en Nomarie. Nomarie en Cabillarís es un aspecto progresivo, significa vamos haciendo. Entonces, por lo menos ese pedazo lo entendemos. Hay otros pequeños morfemas que vamos entendiendo como ore, ni, que son marcadores de persona, entonces primera persona singular, que significa también primera persona singular, pero inclusivo significa
perdón, plural pero inclusivo, que es como nosotros todos. Si yo digo inclusivo es nosotros todos, pero si yo digo exclusivo es como nosotros únicamente los de aquí, pero ustedes no. Entonces estas pequeñas marcas morfológicas las fuimos encontrando en estas canciones que creemos que son evidencias de rastros lingüísticos. Por último, vamos a escuchar esta también, que la encontramos en los Carijonas y que volvimos a encontrarlas donde los Cabillarís. Kuwai machiri, kuwai machiri, machiri machiri, kuwai machiri, kuwai machiri, kuwai machiri, chiriaka, kuwai machiri, machiri machiri. Bueno, esa es la versión de los Carijonas y esta es la versión cantada por, este es Joaquín Cabillarí y esta es su abuela que es Carijona. Machiri, machiri, kuwai machiri, 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 kuwai machiri, machiri aka, kuwai nare, kuwai machiri, 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 kuwai machiri, 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 kuwai machiri, machiri aka, kuwai machiri, kuwai nare. Listo. Y lo que nosotros nos encontramos allí también, como les decía, hay, como son estas prácticas rituales caen en desuso, entonces también caen, se va perdiendo el discurso especializado. Entonces la oportunidad de saber exactamente qué significa cada palabra. Sin embargo, marcadores morfológicos sí los encontramos porque siguen siendo usados. Machí es un pajarito. Entonces esta es una canción que decían los Carijonas, esto es la danza del muñeco, que es uno de los tipos de rituales que hay, pero los Cabillarís dicen no, eso no es ninguna danza del muñeco, esta es la canción de este pájaro que era inicialmente la mujer de un hombre, pero el hombre era muy celoso, no la dejaba salir nunca, entonces ella por las noches se convertía en pájaro y se volaba, hasta que un día el Señor le cortó la cabeza y ella nunca pudo volver. Entonces es la canción de este pájaro que es Machí. En conclusión, entonces, lo que nos encontramos es que a través del lenguaje y a través de prácticas culturales nosotros podemos seguirnos pensando esta cuestión de identidad, que no es solamente identidad de ellos como los indígenas son ellos, sino como eso también deja rastro en nosotros y cuál fue nuestro contacto y qué tipo de contacto era. Si el contacto de nosotros fue igual, si fue de asimilación de algunas cosas, nos hace preguntarnos otra vez esto de la identidad y esto de los rastros que quedan en nuestras prácticas de hoy en día. Como les decía Ricardo, la mamá de él rezaba al hermano. Mi abuela me enseñó a mí a rezar el susto, que es algo, yo no sé si eso se usa aquí en Bogotá, pero en el valle se habla y en la región rural del valle se habla mucho de que los niños cuando empiezan como a pujar mucho o a asustarse es porque algo los asustó y los dejó como un poco traumatizados, entonces hay que rezarles eso para sacárselo, ¿no? Esto es una práctica que no la aprendieron mis tías, que no la aprendí yo, lo empecé a aprender después porque pues ella me dijo, ¿cómo así que usted va y graba a todos esos viejos y a mí no me graba? Entonces esto que se va perdiendo, pero si empezamos como a entender el por qué mi abuela practica eso, mi abuela era campesina, se migró a la ciudad, en la región de donde ella era, también había muchos grupos indígenas antiguamente, ella es como del sur del Valle del Cauca, de un lugar cerca a Jamundí. Jamundí realmente es un topónimo en alguna lengua arbacoa que significaba como el camino a la izquierda. Jamundí quedaba a la izquierda. Cali también es una palabra en alguna lengua arbacoa que nos hace pensar como el imperio arbacoa era toda esa región, que ahora quedan menos hablantes, ¿no? Pero si empezamos como a valorar esto, tal vez podemos pensarnos en un proyecto de diversificación distinta. No, y yo quisiera pues como abrir un espacio para las preguntas, porque ya casi vamos terminando, entonces si ustedes tienen preguntas, todas son bienvenidas.
Gracias. Sí, tengo una curiosidad. Cuando usted habla de los derechos políticos que pueden obtener los que hablan una lengua y se los niegan a un dialecto, ¿cuáles son esos derechos políticos? Los grupos indígenas por ley tienen que recibir apoyos del Estado, ¿no? Como reconocimientos del Estado. Entonces el Estado le gira al grupo que está conformado y que dice somos una lengua, ¿no? Entonces, porque uno de los requisitos para reconocimiento como cabildo, como resguardo, es que tengan las prácticas culturales y que hablen la lengua. Entonces, los cacuas, por ejemplo, no recibían apoyos del Estado. Ellos decían, bueno, como ustedes son un dialecto del Nucac, entonces vayan, hablen con los Nucac a ver que les den lo que nosotros les giramos. Entonces, tener una lengua también implica, o sea, ser reconocidos como lengua implica reconocimientos políticos. ¿Es discriminatorio? Sí, claro. Y una duda, con esta zona de Sudamérica, de lo que yo he leído, la etnia que habitaba nuestro altiplano eran los muiscas, Sí. con un idioma chibcha. Aquí entiendo que el idioma es muisca. Es una duda. La lengua se llama muisca o se llamaba mosca o moishka, de la familia lingüística chibcha. Entonces, decíamos al principio, una familia lingüística es como, digamos, como decir lenguas que están emparentadas, que tuvieron un ancestro común. Entonces, el muisca pertenecía a esa familia lingüística chibcha, así como hay todavía lenguas chibchas que todavía se hablan, ¿no? El ete, el cogi, el wiwa, el cancuamo si hay, los uva. Entonces hay todavía hablantes de lenguas chibchas en Colombia, solo que el muisca, pues hoy ya no hay suficientes hablantes, hay un grupo de muchachos que están revitalizando la lengua. Sí, la fundación se llama Fundación Tinigua porque surgió hace como 2 años a partir del trabajo con Sixto Muñoz, el último hablante de Tinigua, porque es un señor muy mayor y porque además sentíamos que aparte del trabajo académico que hacíamos, también era como una responsabilidad moral hacer algo por las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Entonces Sixto, digamos que aunque él es un personaje reconocido por el Ministerio de Cultura, porque incluso alguna vez vimos al director de poblaciones hablando de él y bueno, y el Estado sabe que existe un último hablante de esa lengua, está abandonado totalmente, ¿no? Entonces Sixto ahora vive en San José del Guaviare con su familia porque él se casó con una mujer Hiu o guayabero y tuvo unos hijos y de sus hijos solo queda uno, entonces él vivía en la Macarena muy solo, muy aislado. Y una nieta lo cuidó porque estuvo muy enferma, entonces bueno, a partir de ahí creamos la fundación para apoyarlo él económicamente. Él cuando se fue a vivir de la Macarena al Guaviare, pues llegó a vivir en un cambuche, bueno, primero con el hijo en una casa como típica de la región, luego como había vivido solo toda la vida se pasó a vivir a un cambuche literalmente, un plástico con unos palos. Entonces nosotros con recursos nuestros, digamos, le construimos una casa, pues no es una casa modesta de la región. Y desde ahí dijimos, bueno, no podemos solos, ¿no? Los chicos que mostramos ahora que están estudiando, los apoyamos nosotros también, porque creamos unas becas de apoyo a jóvenes indígenas que quieren estudiar en la universidad, ¿no? Esto también genera cierta polémica porque hay gente que dice, bueno, ¿y para qué los sacan de allá? O sea, nosotros no los sacamos, ellos se quieren ir a estudiar, ¿no? Porque estudian en colegios católicos, porque les enseñan una cantidad de cosas y porque no están aislados. O sea, la gente piensa que ellos viven allá como los no contactados, ¿no? Ellos tienen celular todos, están en internet, tienen Facebook. Entonces, creemos que una forma poderosa de contribuir a que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida es que puedan estudiar porque de hecho pues llega mucha gente con otros intereses y como ellos a duras penas tienen el bachillerato, entonces les meten los dedos en la boca, ¿no? Entonces hay un chico que está estudiando ingeniería agroambiental y otro va a estudiar antropología, que creemos que es muy importante, ¿no? Y el compromiso con la fundación es que ellos en la beca que reciben tienen que volver a sus comunidades a hacer un trabajo social. Bueno, entonces sí, esta es la página web, está recién creada, entonces el link para las donaciones todavía no existe, pero hay otras formas de contribuir, ¿no?
de diferentes maneras. Nosotros, por ejemplo, el último chico que llegó tenía un muy mal nivel en las pruebas de ICFES, entonces necesitábamos gente, voluntarios para poder nivelarlo para que se presentara a la universidad, ¿no? Entonces esa es una forma de contribuir. Bueno, hay un colega de Caterina en la Universidad de los Andes que es especialista en enseñanza de segunda lengua y como se están perdiendo las lenguas, digamos que él va a apoyarnos en una comunidad específica para armar todo un plan de estudios de recuperación de la lengua, porque en esta zona las escuelas, como les decíamos, son en español, ¿no? Entonces, claro, hay diferentes formas de contribuir y estamos convencidos pues que solos no podemos hacer eso. Entonces, si quieren, esta es la página web y estamos como intentando que sea más amigable con los usuarios. ¿La compañera iba a hablar? Ya ahora mis Mayelan Pachita Pishinda Mawanja Chubayo, la Mijiguam Geta y Passion Rap Chube, na muy barabi cuando Aminjan Chubayo, Pira Uguri, Mana Guriam Rubelacuigan. Buenas tardes para todos. Un gusto participar con ustedes en este evento y no quisiera como tanto preguntar, sino como dar un aporte, ¿no? Decir con la base o la experiencia que me ha tocado vivir como MISAC del resguardo indígena de Guambía de Silvia Cauca. Yo me llamo Nancy Morales. Pues nosotros como decir que han ido desapareciendo las lenguas es también por haber llegado la gente occidental desde el principio que pues no llegaron como con buenas intenciones, sino que pues fuimos masacrados, mujeres violadas y la gente que llegó pues no hay que decir que fue como la mejor que llegó en su debido momento. Entonces pues la falta de sabiduría de mantener unos pueblos y poder desarrollar, sino que fueron saqueando. Primero eso, debido a eso, entonces por lo menos a mí en mi casa decían que nosotros primero teníamos que aprender a hablar español. ¿Por qué? Era un miedo que teníamos nosotros. ¿Qué hacen los que hablan español? A nosotros nos mostraban un espejo diciendo que era algo importante cuando nos quitaban el oro y era como la forma de engañarnos a nosotros. Entonces pues era un miedo y era como una advertencia de que no nos pasara lo mismo y lo mínimo que teníamos que tener es como entender el español. Debido a eso, entonces pues como que uno va creciendo con esa estigmatización en la casa. Después va a la escuela, por lo menos cuando nosotros fuimos a la escuela ya teníamos profesores de nosotros mismos, o sea, MISAC, entonces nos enseñaban el MISAC y nos enseñaron a hablar. También uno va creciendo con el habla en la casa también, a pesar de que le toca que hablar español por obligación, era en ese momento. Ya va creciendo y entonces por lo menos yo fui creciendo y aprendiendo y a nosotros decían los guambianos no era una bonita palabra, por lo menos eso no está reconocido, que en nuestro dialecto no es una bonita palabra, es como un insulto, es como un animal que está ahí y no tiene ningún reconocimiento. Eso fue lo que nos llegaron con la colonización y nos colocaron esos nombres que en la actualidad estamos recuperando con los procesos de recuperación colectiva y también de la cultura y el idioma. Eso. Bueno, podemos decir que pues nosotros podemos decir que el reconocimiento es como a partir de la Constitución del 91, ¿no? Que hasta ese momento a nosotros nos catalogaban de salvajes. Entonces pues la población civil se puede decir, entonces ellos fueron criados así, entonces pues nos estigmatizaban y ahora pues tengo unos compañeros en la universidad inclusive que pues también los estigmatizan por ser indígenas, entonces todavía como no hay esa aceptación de que los indígenas hayan salido a la vida civil o que también nosotros tenemos participación en la vida civil y es como un desconocimiento que tenemos. Poco a poco hemos recuperado con la Constitución del 91, que fue como una de las bases que nos comprometió para que fuéramos reconocidos porque
si no, no sé qué hubiese pasado, con decir que hasta el momento pues hay líderes sociales, muchos de los nazas que nos están matando. Hasta anteayer había un muchacho joven de 30 años que lo mataron, fue a jugar fútbol y pues lo sacaron del carro y lo mataron. Entonces pues no sé, la política colombiana se puede decir que es sucia y corrupta. Entonces todo lo van tapando y lo que están pasando en territorio no les importa nada, solamente les importa los bolsillos de ellos, llenarse los bolsillos, la plata de ellos, y que los que estudian realmente sean los hijos de ellos y que puedan, inclusive, dijo una senadora por ahí que por lo menos diciendo, incluyendo a toda la sociedad colombiana, ni siquiera dijo indígenas, sino colombianos, que es que los hijos de ellos estaban estudiando en el exterior y los que tenían que dar la cara a la guerra eran los pobres, porque los hijos de ellos estaban estudiando en el exterior. Entonces es una situación complicada en la cual pues me gustaría dejar como un llamado, o no sé cómo lo quieran entender. Se puede decir que pues nos falta mucho de reconocimiento y así pues pienso que estamos como en un país que ignora muchas cosas desde la base. Entonces para empezar tenemos que comenzar a reconocer y a estudiar muchas cosas, y si no puede estudiar pues se puede investigar, ya que nosotros tenemos internet, o pues es como la forma de llegar. Y eso. Pues yo no sé, en algún momento a nosotros del lenguaje nos decían que nosotros éramos como hablantes de quichuas, ¿no? Porque había mucho parecido, total de que nosotros somos del sur. Entonces pues hay muchas como emparentar, decir las palabras, como decir pai en quichua dice pai, y ungua también dice ungua. Entonces, pai, ¿qué es? Gracias. Y ungua también es gracias. Por lo menos con decir con los nariñenses, los pastos, se puede decir achichuy, y nosotros también utilizamos la palabra achichuy, pero en nuestro lenguaje el achichuy hace frío, en el lenguaje de los pastos achichuy hace calor. Entonces, pues es como mi punto de vista. Espero haber colaborado algo y aprendí muchas cosas de ustedes y muchas gracias. Ungua, ungua. Ungua, pai. Gracias. Sí, y cementerio, eso es como lo que yo he aprendido, que es trascendental para los guayú en su identidad, y es su huerta y su cementerio, ¿no? Y Sixto tiene huerta. Pues como él está recién llegado al Guaviare, cuando hablamos con él la última vez, bueno, ya hace un tiempo nos dijo que él estaba fundando, ¿no? Y que estaba empezando a sembrar maíz, yuca y plátano, ¿no? Pero sí, normalmente tienen huerta. Y cuando estaba en la Macarena también tenía la huerta al otro lado de la laguna, porque él vivía en una laguna y sembraba yuca brava, yuca dulce, plátano, maíz. Pero normalmente tiene huerta porque además es la forma de subsistencia, porque no, pues no. Sí. Hay unas que él sembraba, pero la mayoría deben como el beneficio de la planta es si no es sembrada, para algunas. Entonces hay algunas que no pueden ser sembradas, sino tienen que ir a ser recolectadas. Cementerio. Sí, Sixto no tiene cementerio, no. Es ¿No? que Sixto, a pesar que él tuvo relación con los Hu, que son los guayaberos que tú mencionas, no son la misma familia lingüística, entonces culturalmente tampoco son parecidos. Sixto, bueno, la historia de los tiniguas es bastante catastrófica. Ellos eran pocos en el momento en que a final de la época de los 50
perdón, al principio de la época de los 50, con las disidencias liberales que llegaron a la región, había un matón que se llamaba Hernando Palma y cogía a varios indígenas y entre ellos cogió a varios tiniguas y los mataba como en un corral, los encerraba y cogía a los niños de tiro al blanco. Entonces quedaron muy pocos después y esos pocos que quedaron fueron muriendo de vejez y el único que queda es Sixto. Entonces él no mantiene un cementerio y de lo que pudimos reconstruir con él culturalmente, los tiniguas tampoco mantenían un cementerio. Sí, pero algunos grupos del Baupés, digamos que sí entierran a sus familiares en la Maloca, ¿no? Por ejemplo, los Cavillarí lo hacen y ahí están enterrados pues los abuelos, los hermanos que se han muerto. Y con Sixto también lo que ha pasado es que él ha sido, por toda esta violencia que hablaba Caterina, y no solo por la violencia armada de los grupos ilegales, sino por la violencia del Estado, que era lo que decía la compañera, ¿no? Y además porque no es solamente la violencia de las armas, sino la de la precarización de ciertos grupos, ¿no? Y todos sabemos que el Estado colombiano pues tiene en la miseria a los grupos indígenas. Hay unos como los del Cauca que están más organizados, pero hay muchos, por ejemplo los del Baupés están en unas condiciones de aislamiento todavía muy complicadas. Llegar a la comunidad donde nosotros trabajamos con los Cavillarí es carísimo, es más barato ir a Alemania o a España que ir allá, porque hay que ir en una avioneta que vale cada recorrido 1.500.000 pesos y para que ellos salgan a Mitú o se van en avioneta y esperan a ver si algún piloto se apiada de ellos y los saca, le tienen que dar algo claramente, o irse por el río y por Trocha que se demoran como 2 semanas, ¿no? Entonces, Sixto ha sido víctima, en el libro lo retratamos, de todas las formas de violencia posibles que han existido y es un superviviente porque además todo lo que él cuenta eran unas cosas dolorosísimas, ¿no? Y claro, le tocó asimilarse a la cultura dominante, entonces Sixto vive hace mucho tiempo como vive cualquier colono de la región y digamos que prácticamente lo que conserva como propio es la lengua y algunas cuestiones que tienen que ver con el dominio de plantas para la curación. Bueno, también tiene fariña y casabe y lo prepara él mismo, pero hay otras cosas que son imposibles de saber porque además se quedó solo, ¿no? Porque su hermano murió como a principios de los años 2000, ¿no? Eso, no sé si tienen otra pregunta. ¿El compañero? Pues la pregunta es, en base a lo que ha pasado socialmente en el país y esta ignorancia en la que la sociedad está actualmente, ¿ustedes cómo ven a futuro estas lenguas? ¿Será que estas lenguas prevalecen en el futuro? Mira, yo creo que es inevitable que todas las lenguas van a morir. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el español, no sé, todos que fuimos al colegio en algún momento nos pusieron a leer el poema del Mío Cid. O hay una versión del Quijote de la Mancha donde ponen como la versión original, cómo era el español de esa época. Ese español mutó y es lo que hablamos hoy en día, es otra cosa. Entonces podemos decir que ese español ya murió y que lo que hablamos hoy es otra lengua. Entonces lo ideal es que eso sucediera con las lenguas indígenas, que muten y que se vuelvan otra cosa, pero que sigan siendo esas lenguas. Pero yo creo que lo evidente es que por la precarización política, económica, social, de salud, educativa, estas lenguas van a morir. Por ejemplo, los MISAC, como comentaba la compañera, pudieron exitosamente formar una universidad que el Ministerio de Educación se los reconoció. Sin embargo, yo le decía a mis estudiantes, yo trabajo en una universidad privada de élite, ¿no?, de Colombia, y yo le decía a mis estudiantes, ¿ustedes creen que si yo tengo un diploma de la Universidad Indígena Intercultural del Cauca, me hubieran contratado aquí? Entonces, a pesar que lo reconocen, es como, sí, pero sigan siendo autóctonos, sigan existiendo allá. Ustedes no pueden participar de este sistema que somos la élite, ¿no?
Yo quisiera ser optimista, pero yo creo que todas las lenguas, incluso lo que nosotros hablamos hoy en día, ¿no? Quién sabe qué hablarán los bisnietos de mis hermanos. No, yo creo que es inevitable que van a morir, y lo que podemos hacer ahora es, por un lado, intentar buscar el reconocimiento de la diversidad, pero también intentar hacer estos registros porque es lo último que nos queda. Entonces, lo último que nos queda de saber del Tinigua es los registros que podamos hacer con Sixto, que es la única forma que podemos saber cómo era esa conexión de este grupo con el mundo, porque en últimas la lengua lo que nos muestra es la forma de conectarnos emocionalmente con el mundo, de cómo organizamos nosotros el mundo, de cómo lo concebimos, de cómo lo sentimos. Por ejemplo, ¿puedo o no? Por ejemplo, en varias de las lenguas del Baupés existen diferentes marcadores de pluralidad. Para nosotros el plural únicamente es la S, ¿no? Pero en varias de estas lenguas existe un marcador distinto si estamos hablando de seres animados o si estamos hablando de seres inanimados. Entonces, por ejemplo, en Kakwa, para decir personas, de hecho es Kakwa, Wa es el plural y Kak es persona. Entonces son personas. Pero si yo digo asientos, yo digo, bueno, yo diría muna, es como sentarse, y el plural es na, son asientos. Entonces hay un plural que es wa y otro que es na. Pero si yo digo, por ejemplo, estrellas, las estrellas son wa y no son na, cuando son varias. Porque las estrellas también tienen potencial de sentir. Entonces nos muestra que a través del lenguaje podemos ver cómo la gente interpreta el mundo y cómo se conecta emocional y espiritualmente con eso, que no es lo mismo de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos otras formas de clasificar el mundo. En los sustantivos nosotros clasificamos en español, ¿no? Clasificamos el mundo en femenino y masculino y no más. Entonces todo lo que es femenino termina en A, todo lo que es masculino termina en O. Y no tiene como una lógica clara, o sea, no es lógico porque la puerta es la puerta, porque no puede ser la puerta masculino. Entonces, ¿qué tiene? Esto es como bastante intransigente, ¿no? Las formas como nosotros dividimos el mundo, pero lo dividimos de esa manera, y habla de la forma como nosotros concebimos nuestras formas de vivir aquí. Y la única forma de la pervivencia de estas lenguas es, pues por un lado, tratar de promocionar que se siga hablando en todos los espacios. Es verdad que a los grupos muchas personas les dicen como no, hablen español porque si no, o sea, están condenados, ¿no? A no participar del sistema. Pero al hablar español estamos perdiendo la oportunidad de saber cómo otros seres como nosotros viven el planeta, y perdemos la oportunidad de conocernos a nosotros como especie y de conocer las posibilidades de evolución de nosotros como especie. Gracias.